Como ustedes saben, la universidad tiene 4 ejes transversales para orientar su quehacer: la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ecología y cuidado de la vida, comunicación, cultura y diversidad, y relaciones vitales y espiritualidad. Esta semana está dedicada a reflexionar desde diversos puntos de vista y temáticas acerca de las raíces de la exclusión social y la pobreza, haciendo del compromiso con los empobrecidos claves de lectura para entender nuestra práctica. La transversalización propone el análisis continuo y la reflexión en torno a los problemas y las situaciones relevantes que emergen en nuestra sociedad, y es en este ámbito que les queremos presentar al profesor Johnny Hamilton Upegui Castañeda, candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, en Colombia, magíster en Educación en la línea de Didáctica de la Geografía de la Universidad de Antioquia y licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Johnny posee además una amplia experiencia en docencia universitaria, especialmente en los cursos de formación en investigación educativa y pedagógica en la Universidad de Antioquia. El tema que nos comparte hoy es acerca de la enseñanza del espacio geográfico como un sistema complejo hacia una relación solidaria con la naturaleza. Por favor, pueden ir en el transcurso de la charla dejando sus preguntas o reflexiones en el chat. Para al final vamos a abrir un pequeño espacio y recordar también llenar la evaluación y la hoja virtual de asistencia que compartiremos en el chat en algún momento. Entonces, le damos la palabra al profesor Upegui. Sean bienvenidos, bienvenidas. Como les comentó la profesora Adriana, mi nombre es Johnny Hamilton Upegui. Actualmente me desempeño como docente de aula también en la educación básica, secundaria y media, acá en Colombia, en el municipio de Medellín, en una institución educativa de carácter público, cargo pues estatal. Bueno, básicamente lo que quiero compartirles son un conjunto de reflexiones pues, que he construido a partir de lo que ha sido ya casi 4 años de reflexión sobre, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, acá en Medellín, en lo que respecta a lo que es la enseñanza de la geografía y la educación geográfica. Si bien les voy a compartir estas reflexiones pues, que he realizado durante estos años, quiero pues como hacer también méritos a lo que fue la formación en maestría en la Universidad de Antioquia, acá en Colombia, en la línea didáctica de la geografía, bajo la dirección de la doctora Marta Lucía Quintero y Raquel Pulgarín, bueno, quienes pues digamos me encaminaron o me ayudaron más bien a encontrar ese camino desde el pregrado en la reflexión sobre el espacio geográfico. Entonces voy a compartirles pantalla para que iniciemos. Entonces, bueno, básicamente esta reflexión entonces, como les comentaba, está orientada a lo que es el pensar la enseñanza del espacio geográfico como un sistema geográfico complejo hacia una relación solidaria con la naturaleza. En el marco pues, de esta semana de la transversalización de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Acá está mi nombre y el nombre de la doctora Julia Victoria Escobar Londoño, quien es mi tutora. Me ha orientado pues, en este proceso a lo largo de los años. Entonces, en lo que respecta, traté de construir de hacer una presentación como con los elementos centrales, digamos, de la reflexión. Entonces tenemos acá lo que es una contextualización. No lo quiero enfocar desde una manera muy teórica, muy académica, sino como irles contando lo que he pensado, ¿cierto? Lo que he hecho. Entonces tenemos primero una contextualización, que es el lugar de la geografía en la educación formal colombiana. Después los niveles de la educación formal en Colombia, para irnos ubicando un poco, y las áreas obligatorias y fundamentales en la educación básica y media colombiana. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución, política y democracia, que es el área
Después, ubicarnos en lo que es el espacio geográfico como objeto de estudio de la ciencia geográfica. Posteriormente, el espacio geográfico como objeto de enseñanza de la geografía escolar. Compartirles lo que es la metodología y en particular, digamos, una red praxeológica que he construido para orientar y también pues dar a conocer el ejercicio pues de investigación y irles hablando pues de los desarrollos de los objetivos y un panorama pues cualitativo pues sobre ciertos alcances o ciertos avances pues que he logrado en la tesis. La tesis ya me encuentro pues pronto, ¿cierto? Cercano a hacer entrega. Espero con un buen trabajo estarla entregando al transcurso de esta semana. Entonces, iniciemos el sistema educativo formal en Colombia. Bueno, en Colombia, acá, digamos que la educación formal tiene estos niveles que pueden apreciar ahí en el gráfico, ¿cierto? Se basan primero en lo que es el artículo 1 de la Ley General de Educación. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Y, digamos, desde un panorama más general, de conformidad al artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles, como podemos apreciar, de preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. Son como los dos principales referentes de lo que es el sistema educativo formal en Colombia. Entonces tenemos la educación preescolar, después tenemos la educación básica primaria que comprende de los grados en la educación preescolar, tenemos jardín y prejardín, en la educación básica primaria está del grado primero a quinto, la educación básica secundaria que es de sexto grado a noveno grado y la educación media que es décimo y once, que ya a partir de ahí ellos optan por lo que es una formación de carácter técnico, tecnológico o académico. Entonces tenemos allí pues la opción de la educación técnica y tecnológica, la educación profesional que es el pregrado y por último pues ya lo que es lo que se comprende como posgrado, que ya es especialización, maestría y doctorado, en el cual concluye pues lo que es el proceso formativo en una línea. En el sistema educativo colombiano también, cuando se termina, digamos, estos ciclos, por ejemplo, en la educación básica primaria, se realizan unas pruebas llamadas pruebas saber, que se realizan en el grado quinto, en el grado noveno y en el grado 11, que ya es el examen pues, para el ingreso a la educación superior. Y en estos exámenes, o en estas evaluaciones, perdón, lo que se trata es de mirar qué saben hacer, qué saben y qué saben hacer los estudiantes al concluir pues cada uno de estos ciclos, ¿cierto? O de estos niveles. Atendiendo pues a lo que el Estado considera que es el objetivo, ¿cierto? El objetivo o digamos la finalidad, es decir, el ser humano a formar, que ellos consideran competitivos en el panorama internacional y en el panorama nacional. Entonces, avanzando un poco, tenemos que dentro de ese sistema formal, ¿cierto? Dentro de ese sistema educativo formal tenemos unas áreas obligatorias y fundamentales que están definidas en la Ley General de Educación. Dice las nueve áreas del currículo colombiano, definen una concepción integrada y de diálogo entre ellas, es decir, se conciben complementarias en la formación del ser humano que la sociedad de hoy requiere. Entonces tenemos allí unas áreas que son básicas, que serían matemáticas, o sea, a pesar de que se habla de unas áreas obligatorias y fundamentales, también se conciben a partir de allí unas áreas, como decir, básicas, que serían las matemáticas, las ciencias sociales, y las ciencias naturales y la lengua castellana. Pero en general, entonces tenemos matemáticas, que se ofrece en todos los niveles de la educación formal.
filosofía, que solamente se ofrece en la educación media, es decir, en los grados 10º y 11, al igual que ciencias económicas y políticas, que son pues dos ciencias sociales que se toman o se desprenden, digamos, de un área general que sería la siguiente, que es ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Es decir, que las ciencias sociales se enseñan todas de manera integrada, incluso hasta el grado 11, es decir, hasta la educación media, pero disminuyen la intensidad a partir del grado 9, porque ya se le da prioridad a la reflexión sobre las ciencias, sobre la economía y la política. Tenemos también educación física, recreación y deportes, educación religiosa, ciencias naturales y educación ambiental, educación artística y cultural, tecnología e informática, educación ética y en valores humanos, y humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. El área de humanidades pues se divide en lo que es español e inglés, que es lo que, digamos que ese es el idioma extranjero por el cual opta el Estado en la formación. También lo que es en ciencias naturales y educación ambiental en el grado 10º y 11, también se subdivide, al igual que las ciencias sociales, en física y química. Entonces, esto es para irnos ubicando un poquito, porque digamos que mi interés de reflexión desde el pregrado gira en torno a la enseñanza de la geografía, pero como pueden apreciar, la geografía en el sistema formal, en el sistema educativo formal colombiano, no comprende un área específica, pero sí comprende una asignatura dentro del área de ciencias sociales, ¿sí? Eh, a otrora, ¿cierto? Anteriormente sí se concebía como un área independiente, al igual pues que la historia. Entonces tenemos acá ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, que es el área en la cual entra lo que es la reflexión por la enseñanza de la geografía y la ética de la geografía. Entonces tenemos acá el área que está constituida por ciencias sociales, democracia, constitución política, historia y geografía, que ya serían pues como esas asignaturas dentro del área. Cuando hablamos de asignaturas, está, digamos, se refiere al hecho de que las instituciones educativas tienen autonomía para que a partir del área que se debe orientar de manera integrada también se pueda hacer, digamos, una subdivisión por intensidad horaria por medio de asignaturas. Entonces, una institución educativa bien puede incluso tener autonomía en áreas como matemáticas para plantear, por ejemplo, geometría como una asignatura dentro de un grado específico, o en el caso de las ciencias sociales, plantear también la geografía como un área específica, pero en la mayor parte de las instituciones educativas, de los colegios de Colombia, no se aprecia pues digamos esa división, incluso pues se habla pues de la geografía de manera integrada, o se trata pues como de integrar el discurso o la reflexión geográfica a las demás ciencias sociales, porque bien sabemos que la geografía, al reflexionar sobre el espacio geográfico, el espacio no se puede en términos sociales desvincular también desde una perspectiva histórica. Tenemos entonces acá lo que son 5 referentes. Las áreas dentro del sistema educativo formal colombiano responden a unos documentos orientadores y a una ley general, que es la Constitución Política de Colombia. Después, como les comentaba ahorita, la ley 115 de febrero 8 de 1994, que es la Ley General de Educación. Y de allí entonces ya se plantean unos lineamientos curriculares en ciencias sociales. Allí se dan orientaciones a los docentes de educación básica, secundaria, primaria, secundaria y media para que, digamos, planeen, reflexionen y construyan pues estrategias y orienten pues sus planeaciones en lo que respecta a las ciencias sociales. De esos lineamientos curriculares que fueron planteados en 2002, se construyeron unos estándares básicos de competencias en ciencias sociales. Esos estándares básicos de competencias fueron planteados en el 2005 y digamos que se presentaba una necesidad y era buscar
la manera en la cual los estudiantes adquirieran, digamos, unas competencias básicas, eh, porque no siempre se garantizaba y no siempre se garantiza, digamos, la posibilidad de que se alcancen. Acá se trabaja por competencias, no por contenidos, para que no siempre se alcanzaban, digamos, unas competencias de un nivel, digamos, de complejidad alto. Entonces, también pensando digamos, en garantizar como unos estándares mínimos de calidad sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, y también las actitudes pues que se espera desarrollen. Se plantearon entonces unas competencias básicas que se conocen como derechos básicos de aprendizaje, que se desprenden a su vez de esos estándares. Esos fueron planteados en el año 2015. Aparte de esto, entonces nosotros diríamos, bueno, la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia entonces está orientada por estos documentos, pero a partir de allí tenemos otros que ya son a nivel interno, que sería el proyecto educativo institucional, que básicamente es todo digamos, todo el constructo pedagógico y didáctico que orienta los procesos de enseñanza en una institución educativa en un contexto determinado acá en Colombia. Y a partir de ese proyecto educativo institucional se plantea otro documento orientador que se llama el Sistema Integral de Evaluación, a partir pues de las particularidades de la población a las cuales atiende y garantiza el derecho a la educación en la institución educativa. Entonces se plantean unos principios o unas orientaciones también evaluativas para cada una de las áreas que les comenté, que les mostré ahorita. Y a partir de allí, entonces ya tendríamos el último documento orientador, que también ya es a nivel institucional, que serían los planes de área. Ya los docentes en las instituciones educativas colombianas se reúnen por grupos de áreas, se reúnen los docentes de ciencias sociales, los docentes de matemáticas, los profesores de ciencias naturales, y a partir de todos estos documentos, de todos esos documentos orientadores, a partir también de los de referentes teóricos, pedagógicos y didácticos, ya construyen lo que es el plan de área, que ya serían las competencias específicas que se buscan desarrollar o que los estudiantes alcancen. De allí entonces ya se pasa a lo que es la práctica docente, que ya es el trabajo en el aula y fuera de ella. Entonces, dentro de esta área de ciencias sociales, como les comentaba, la geografía se entiende pues como parte de la misma, como asignatura, igual que la geografía en el contexto colombiano es entendida como parte de las ciencias sociales. No ocurre así en todo el mundo. Hay otras tradiciones, por ejemplo, en Argentina, uno la aprecia un poco más vinculada a lo que son las escuelas de ingeniería, los estudios ingenieriles de planeación territorial, ordenamiento territorial, perdón, planeación urbana. En el contexto europeo, en algunos países como Alemania, sigue muy vinculada a lo que son las ciencias naturales, porque la geografía tiene unas raíces históricas que la vinculan a la geometría que se encargaba de medir a la Tierra, ¿cierto? Que tenía esa finalidad de medir la Tierra, de representar, de tratar a partir de las matemáticas, mirar cómo se representaba la superficie, una superficie digamos, esférica sobre un plano, ¿cierto? Y la geografía, que se trataba pues entonces efectivamente ya no de medirla, sino ya de ese tipo de representaciones, que ya entra lo que es un trabajo en principio desde Grecia, con digamos, con lo que son la cartografía más vinculada a un arte. Entonces tenemos acá que el espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía, partimos acá de los planteamientos de Raquel Pulgarín Silva, es una autora muy reconocida acá en el panorama nacional y también latinoamericano. Reflexiona bastante sobre lo que es la didáctica de la geografía y la educación geográfica,
Ella plantea que según la concepción determinista, el espacio es un receptáculo o continente donde se soportan las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Para la concepción historicista, el espacio es el medio natural que proporciona al hombre una gama de posibilidades que él desarrolla de acuerdo a sus capacidades. Y en la concepción crítica, en cambio, el espacio geográfico lo constituyen las formas y procesos espaciales, producto de las relaciones sociales y económicas, de donde surgen los conceptos de espacio construido y espacio geográfico. Básicamente acá lo que nos plantea la doctora Raquel Pulgarín es que el espacio geográfico, como bien sabemos, las ciencias se vinculan al estudio de fenómenos y de objetos, tienen sus objetos de estudio, y el objeto de estudio por excelencia para la reflexión geográfica, para la ciencia geográfica, es el espacio geográfico. Y acá miramos que desde esta concepción de ciencia social, que comprende diferentes paradigmas. Acá hablamos desde un paradigma empírico-analítico, desde una concepción determinista, desde una concepción histórico-hermenéutica y desde un paradigma crítico. Entonces el espacio geográfico adquiere diferentes maneras, digamos, de reflexionarlo, de entenderlo, y también genera otras posibilidades para pensar esas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, cuando hablamos que la geografía reflexiona sobre el espacio geográfico, digamos desde una perspectiva actual, desde una perspectiva contemporánea, no nos referimos a ese espacio que va a ser representado sobre un plano a partir de un mapa, como la tradición nos quiere hacer ver, sino que se trata de entender esas interrelaciones entre el ser humano y el espacio que habita, espacio del cual él también forma parte, ¿sí? Entonces, digamos que a esto se vincula un poco lo que es la reflexión geográfica sobre el espacio geográfico actual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces el espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía. De acá se desprenden unos asuntos bien interesantes, y es que la geografía tiene una riqueza epistemológica bastante amplia. Alrededor del espacio geográfico se presentan unas maneras de entenderlo dependiendo de los paradigmas o de las perspectivas científicas o las tradiciones pues científicas que lo reflexionan. Entonces, el espacio geográfico tiene acepciones, como decirlo de alguna manera, sinónimos, ¿cierto? Entonces el espacio geográfico lo podemos reflexionar como, o lo podemos entender como territorio, más vinculado a esa reflexión de la geografía política, de la geopolítica también, es decir, un espacio en el cual el concepto de poder toma bastante fuerza. El espacio geográfico también puede ser entendido como paisaje cuando se analiza la estructura del mismo, por qué tiene la forma que tiene, por qué se percibe de la manera en la cual se percibe. Y ahí podemos hablar de paisaje natural, ¿cierto? Y de un paisaje pues artificial. Acá nos vinculamos un poquito entonces a esta geografía del paisaje. También el espacio geográfico puede ser entendido como un geosistema o como una geósfera. Esa es otra de las acepciones del espacio geográfico. A partir de su concepción como geosistema o geósfera, uno ya va mirando que se vincula a lo que es una concepción sistémica, en particular desde la teoría general de sistemas planteada por Bertrand Lanfy, que entiende que plantea la existencia pues, de esas entidades llamadas sistemas, y a partir de allí los geógrafos trataron de comprender, muy vinculado al paisaje, cómo esta estructura paisajística y las interacciones que se dan entre sus elementos daban forma, tenían, digamos, una estructura subyacente, que era una estructura sistémica. También el espacio geográfico posee una acepción, que es la acepción de región geográfica o área, que se vincula más adelante, miramos a la geografía regional. También el espacio geográfico entendido como lugar, muy vinculado a lo que es la reflexión sobre esta relación entre lo global y lo local, o lo local, es decir, a ese pensar en términos de globalización. Y por último, como medio geográfico. ¿Hay más acepciones? Sí, hay muchas más acepciones, pero digamos que estas son
digamos, las que más se desarrollan en la literatura pues, que he abordado. Entonces, a partir de esas acepciones, que piensan el espacio geográfico, que son sinónimos del espacio geográfico, que lo entienden a su manera, tenemos unas corrientes geográficas. Por eso es que uno escucha en las clases de geografía que pareciera que hubiesen múltiples geografías. En esas múltiples geografías que aparecen, que incluso pueden hacer perder un poco a nivel epistemológico al estudiante, las conocemos como corrientes geográficas. Tenemos allí, por ejemplo, la geografía de la percepción, que les decía que está más vinculado a pensar el espacio geográfico como paisaje, la geografía urbana, que se encarga de pensar en ese espacio geográfico como ciudad y también esa relación con la geografía rural, esa relación entre el espacio rural y el espacio urbano, esos flujos de intercambio de energía y de materia entre lo rural y lo urbano, la biogeografía, la geografía regional, la climatología, se desprende de lo que es el estudio del espacio geográfico y en particular, digamos, lo que es un trabajo un poco más estadístico con lo que es el tiempo atmosférico, que ya el tiempo atmosférico lo reflexiona, es la meteorología, que está más cercana a lo que es la física y las matemáticas. Pero la climatología sí tiene unas raíces epistemológicas e históricas vinculadas a la geografía. Tenemos la geografía económica, bastante desarrollada en lo que fue la modernidad y bastante arraigada también en la tradición y también en el currículo, que comprende el espacio geográfico como un contenedor, pero un contenedor de recursos de los cuales el ser humano puede hacer uso y puede explotar y puede extraer. La geografía política, que se encarga de estudiar las relaciones de poder, ¿cierto? En ese espacio. La demografía, que estudia particularidades, digamos, del espacio geográfico, digamos, de manera puntual lo que es la población humana, ¿sí? Y las necesidades humanas vinculadas un poco más a este asunto de la planeación urbana también y rural, y la geopolítica. Tenemos acá también la geografía sistémica, que es de especial importancia para mi reflexión. Uno diría entonces, sí, pero es que yo también he escuchado de geografía física y de geografía humana. La geografía física y la geografía humana ya no serían corrientes, sino que ya serían enfoques de la geografía. Entonces, digamos que acá trate de mostrarles, digamos, a partir del objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, cómo este se puede entender a partir de sus acepciones, cómo estas acepciones están vinculadas a unas corrientes geográficas, cómo estas corrientes geográficas tienen unos fundamentos epistemológicos, unos fundamentos teóricos basados en diversas maneras de entender la realidad, desde lo empírico-analítico, desde lo histórico-hermenéutico, desde lo crítico. Y estas corrientes geográficas también entonces están, digamos, inscritas en lo que es la geografía física y la geografía humana. La geografía física, digamos, más vinculada en mayor medida a lo que es esa descripción y cuantificación de los fenómenos geográficos en la superficie terrestre, y la geografía humana, que digamos es de la que básicamente les he estado hablando, de ese estudio, esas relaciones ser humano, espacio geográfico ser humano, o esa relación, digamos, indisoluble, y también hay veces, digamos, difusa, que no se puede hacer entre el ser humano y el espacio geográfico. Entonces tenemos acá el espacio, si el espacio geográfico es el objeto de reflexión de la geografía, el espacio geográfico también, digamos, que es el principal objeto de reflexión de la enseñanza de la geografía o de la didáctica de la geografía. Acá les traigo un apartado de un autor muy querido acá en Colombia, Stanislao Zuleta, que los invito a que me sigan en la lectura.
porque acá ya se comienzan a apreciar unos problemas en la enseñanza de la geografía y en particular en la enseñanza del espacio geográfico, que voy a tratar de vincular un poco, mirar que toda esta manera de enseñar la geografía no solamente obedece o no solo obedece a una afiliación epistemológica, a una afiliación teórica del docente, ya sea en educación básica, primaria, secundaria o media, sino que también obedece a algunos asuntos que están incluso relacionados con la manera en la cual entendemos las relaciones sociales, relacionados a lo económico, ¿sí? Entonces los invito, por favor, y gracias a que me sigan en la lectura, dice Stanislao Zuleta desde 1978, ya lo decía, dice a un estudiante de bachillerato, es decir, de la educación básica, secundaria y media, es decir, de sexto a grado 11 acá en Colombia, a un estudiante de bachillerato le enseñan los afluentes principales de los grandes ríos como el Magdalena y el Cauca, que son los dos, y el Amazonas, que son los tres principales ríos acá en Colombia, y si no los aprende, puede llegar hasta perder el año. En cambio, no son fundamentales ni se enseñan otros aspectos como, por ejemplo, qué significa desde el punto de vista cultural, social y económico ser del trópico y no de un país de estaciones, o qué ha significado la montaña en la vida económica y cultural del país. Los sectores montañosos, donde no hay una aristocracia de la tierra, sino campesinos y colonos, y una particular distribución de la propiedad territorial en contraposición a la distribución de la tierra en la región de los grandes valles y los grandes ríos. Tienen una conformación y un desarrollo económico y social diferente. En el bachillerato tampoco se examina los ritmos de la historia en función del espacio geográfico, como por ejemplo la manera como la historia llega primero a los grandes puertos que a la montaña. En una palabra, pensar la geografía no solo como espacio, sino ante todo como condición de vida humana. Acá hay algo bien interesante y es que desde 1978 Zuleta ya generaba esa crítica a la enseñanza de la geografía en la educación básica, secundaria y media colombiana, y un problema que se ha visto recurrente. Desde la reflexión de pregrado hasta la reflexión en posgrado, miramos que el principal problema que se aprecia en los informes de investigación es la enseñanza de una geografía memorística, de una geografía mnemotécnica, de una geografía descriptiva y cuantitativa que parece que se enfocara más a lo que es la enseñanza de una geografía física o si no fuese de una geografía física, de una geografía basada en un paradigma positivista, empírico-analítico. También hay algo muy importante y es que Zuleta acá realza la importancia de pensar el espacio geográfico con relación a la historia. Incluso acá, Colombia tiene, tiene muchas particularidades geográficas, pero digamos que una de las que las caracteriza es que nosotros somos un país en el cual se encuentran grandes extensiones costeras, pero también está cruzada por tres cordilleras, es decir, por una cordillera que se ramifica en tres, oriental, central y occidental, es decir, la cordillera de los Andes cuando llega a Colombia se divide en tres cordilleras y tenemos algo bien particular, cuando los españoles llegan acá a lo que hoy es el territorio colombiano, buscando un clima ameno, buscando un clima parecido al europeo. Miran que construir ciudades en la costa, en las costas, no, digamos que no era un clima agradable para ellos. Incluso hablaban de que era un clima malsano. Lo que buscaron es que tomaron sus caballos y comenzaron a subir la montaña, la cordillera, y eso tenemos que las principales ciudades colombianas fueron erigidas, fueron fundadas en lo que es la cordillera de los Andes, en las diferentes cordilleras pues que se divide la cordillera de los Andes en Colombia. Entonces nosotros tenemos un asunto acá en Colombia que nos limita bastante al desarrollo en términos económicos, y es que las ciudades más importantes, Medellín, Bogotá, perdón, Cali, se encuentran precisamente en la alta montaña, ¿cierto? Se encuentran en las cordilleras y todo el transporte y todo el intercambio de productos se vio por siglos, digamos, bastante entorpecido.
Es bien interesante ese tipo de análisis geográfico. Entonces acá el espacio geográfico como enseñanza de la geografía escolar, tenemos un planteamiento, este es de José Armando Santiago Rivera, dice venezolano, también bastante importante en lo que es la reflexión sobre la didáctica, la geografía y la educación geográfica, no, ya no en el panorama colombiano, no solo en el colombiano, sino también en el panorama latinoamericano. Dice la acción pedagógica didáctica, para que miremos que no es solamente un asunto colombiano, dice la acción pedagógica didáctica desarrollada en las aulas presenta un nivel muy superficial y anticuado con relación al avance de la ciencia geográfica. Es decir, todavía se enseñan contenidos propuestos para la enseñanza de una geografía decimonónica. También nos dice que en los espacios escolares, a pesar de los nuevos planteamientos, lo que les comentaba ahorita, a pesar de esas nuevas investigaciones, de los nuevos planteamientos teóricos y metodológicos que buscan innovar en la enseñanza de la geografía, todavía se desarrolla una práctica escolar de acento tradicional limitada a transmitir nociones, conceptos referidos a temáticas ecológicas, geográficas y ambientales. Lo que les comentaba, que Estanislao Zuleta desde 1979 ya reflexionaba sobre este problema, y uno mira que los estudiantes de pregrado de las licenciaturas en ciencias sociales que reflexionan sobre la enseñanza de la geografía se encuentran este mismo problema cuando van a mirar la enseñanza de la geografía en las aulas, en la educación básica, secundaria y media, y es esa enseñanza tradicional. A pesar de que se plantea, de que se busca innovar, pareciera que, digamos, no hay un eco. Quizás hay mucho que trabajar en esa relación entre la producción pedagógica didáctica y cómo se lleva a la práctica en las instituciones educativas, o si hay interés del docente en esa reflexión, o si el docente dispone de tiempo para acercarse a esas reflexiones, o en qué está ocupando su tiempo, si es que el Estado los vincula más, digamos, a labores de carácter técnico, ¿cierto? Es mucho lo que hay por reflexionar, no solo en el marco de la geografía, sino en las demás áreas en el contexto colombiano, incluso latinoamericano. Tenemos acá entonces de Pulgarín, dice, el espacio geográfico no puede leerse como el simple escenario físico donde se vive pasivamente. El hombre subordinado a los fenómenos naturales debe leerse como el espacio construido, lugar en el cual se desarrolla la acción humana. Entonces, a partir de allí se evidencia un problema y tenemos lo siguiente, tenemos acá, como se puede apreciar, una geografía escolar y una geografía académica. La geografía escolar, a partir de las diferentes investigaciones, de la teoría que se ha analizado, se mira que es una geografía escolar de acento tradicional, la que todavía se enseña acá en Colombia. Es decir, una geografía en gran parte física, basada en el paradigma empírico analítico, una geografía cuantitativa, cuántos ríos hay en Colombia, cuántas cordilleras, ¿cierto? Que si bien es importante, ¿cierto? Pero se queda allí, pareciera que se queda allí. Una geografía descriptiva, ¿sí? Y una geografía que se aprecia estática. ¿Cómo así que estática? Estática en el sentido de que pareciese que está desvinculada de la actualidad epistemológica de esto que miramos acá a la izquierda, que es la geografía académica. La geografía académica, como digamos, hemos apreciado en los últimos desarrollos, entendida como una ciencia social, una geografía aplicada y crítica, una geografía multidisciplinaria, activa, no pasiva, preocupada por las problemáticas o la problemática social y ambiental, preocupada por la ordenación del territorio, por la planificación urbana y regional, por el uso adecuado de la tierra y preocupada también por el estudio de esa realidad relacional entre objetos geográficos, naturales, sociales y la vida. Entonces parece que a partir de, digamos, de esta falta de diálogo a nivel epistemológico entre la geografía escolar y la geografía académica, parece que esto favorece, como miramos acá a la derecha, se evidencia que esto favorece unas prácticas de enseñanza y de aprendizaje tradicionales en la geografía. Una enseñanza de la geografía es vinculada a los problemas sociales y la crisis ambiental contemporánea, limitada al tratado teórico y conceptual en el aula,
indiferente al análisis relacional, alejada del diálogo con las demás ciencias sociales, porque a pesar de que se entiende dentro del área de ciencias sociales, pareciera que no se trasciende esto a partir de los resultados de las investigaciones que se analizaron, pareciera que no se trasciende, digamos, a esa transdisciplinaridad que se supone que, o esa interdisciplinaridad que se supone que mínimamente se debe encontrar en el diálogo entre las ciencias sociales cuando son enseñadas, y que esto propicia una educación geográfica. Acá quiero, digamos, hacer una cierta aclaración. Una cosa es reflexionar sobre didáctica de la geografía, es decir, básicamente la didáctica reflexiona o tiene una pregunta central que es cómo enseñar mejor. Cuando hablamos de didáctica, nos preguntamos por cómo enseñar, pero no solo por cómo enseñar, sino por cómo enseñar mejor, como lo hacemos ahora, ¿cierto? Mientras que la pedagogía reflexiona más sobre el ser humano a formar, digamos que toma como base esa finalidad humana que se quiere lograr. Entonces, una cosa es didáctica de la geografía, que reflexiona sobre cómo enseñar mejor geografía, ¿sí? Y otra cosa es la educación geográfica, que ya reflexiona sobre qué valores geográficos queremos formar en los estudiantes, en el futuro ciudadano, o no en el futuro ciudadano, sino en el ciudadano, ¿cierto? Entonces tenemos que esto pareciera que propicia una educación geográfica basada en una visión dualista del espacio geográfico, porque una geografía empírico-analítica y cuantitativa, descriptiva y estática se basa principalmente en ese paradigma empírico-analítico que hace una división entre el ser humano y el espacio geográfico, que más adelante vamos a mirar esto cómo lo amplía una complejóloga llamada Denise Nachmanovich. Es bien interesante cómo nos plantea esa reflexión sobre el espacio, no sobre el espacio geográfico, sino sobre el espacio, pero nos sirve para pensar el espacio geográfico. Es decir, como una entidad externa aprovechable y receptora del accionar humano. Este espacio geográfico enseñado parece que se vincula a lo que es un espacio absoluto moderno. O sea, pareciera que la geografía que nos habla José Armando Santiago Rivera, el, el doctor venezolano que ha reflexionado tanto sobre la ética de la geografía, pareciera que esta geografía que él habla decimonónica nos vincula a una concepción del espacio moderno. En la modernidad, como periodo histórico, Nachmanovich dice que la modernidad plantea la paradoja, o que la paradoja fundante de la modernidad, perdón, y que genera una estática representacionalista, es el hecho de pensar un universo independiente a la conciencia que lo está pensando. Es decir, ella nos dice que en la modernidad hay una estética o hay un paradigma epistemológico que orienta la manera de razonar, de hacer ciencia, basado también en esa concepción espacial newtoniana y de Descartes, y es pensar en el ser humano como una conciencia independiente que reflexiona sobre el espacio, reflexiona sobre los entes. Parece que esto entonces hace una división entre lo que es la conciencia y el espacio. Entonces acá tenemos el ser humano, tenemos a la geografía, tenemos al espacio geográfico, es decir, el ser humano a partir de lo que es la ciencia geográfica estudia el espacio, un espacio que percibe, que describe, que mide, que cuantifica, que predice, que verifica, que predice pues fenómenos en el mismo que verifica, y se vincula o pareciera que está relacionado con esa concepción de la ciencia moderna, que es la búsqueda por un conocimiento objetivo. Entonces acá tenemos una división entre el ser humano y el espacio geográfico, ¿sí? De allí se desprenden unos asuntos que nos hacen cuestionar un poco más cuando lo vinculamos a lo que es la finalidad del ser humano a formar. Tenemos entonces lo siguiente: si pensamos un ser humano, y tenemos acá esta estética representacionalista o este paradigma de la modernidad que separa al ser humano del espacio geográfico, ese espacio geográfico que se busca percibir, describir, cuantificar, ubicar, analizar y simplificar, basado en una concepción moderna de la ciencia, que busca ese conocimiento objetivo. Nachmanovich nos da claves para entender que ese conocimiento objetivo, esa pretensión de la ciencia moderna, también
puede ser concebida, digamos, como una herramienta para ese capitalismo que surgía en la modernidad. Es decir, el conocimiento objetivo de la naturaleza, esa pretensión de conocimiento objetivo, con esa búsqueda de la dominación de la naturaleza, se relaciona con lo que es esa concepción del capitalismo, de utilizar la naturaleza como un recurso, y es esa concepción de la geografía económica, es decir, se busca una dominación y control de la naturaleza, y la naturaleza es vista como un recurso, un producto o un bien de intercambio. Entonces acá hay algo bien interesante, y es que si en la escuela nos enseñan esa geografía, a ese ser humano desvinculado del espacio geográfico, es decir, yo miro el espacio geográfico como un receptáculo y como un contenedor del cual obtengo recursos, incluso se habla de recursos naturales y se habla de recursos naturales renovables y no renovables, ¿cierto? Si yo enseño esa geografía basada en esa división entre el ser humano y el espacio geográfico, le estoy dejando un legado, unas bases al sistema educativo, es decir, a la escuela y al currículo, porque se está contribuyendo a la reproducción de un currículo para la competitividad, la producción y el consumo. ¿Sí? Entonces, acá es muy interesante esto porque miramos que no solamente la enseñanza de esa geografía que se presenta con tanta resistencia, digamos, a pensar otras maneras de realizarla, esas resistencias de esa geografía estática, esa geografía cuantitativa descriptiva, pareciera que no solamente se vincula a una perspectiva epistemológica, sino que se vincula también a esa reproducción del sistema, ¿cierto? Ese sistema se reproduce a sí mismo a partir de prácticas sociales y que también permea la escuela. Entonces acá es donde surge el interés por pensar otra manera de enseñar el espacio geográfico que no desvincule al ser humano del espacio geográfico, sino que digamos que trascienda o que busque, no digamos que trascienda, pero digamos que sí busque otras maneras desde una perspectiva crítica, que es pensar otros mundos posibles, otra manera de pensar la enseñanza de la geografía en la educación básica, secundaria y media colombiana, y también, ¿por qué no en la educación superior? Entonces de acá surgen unos interrogantes que orientan que orientan pues orientan la tesis. Tenemos el problema pues general, que no voy a hacer énfasis nuevamente en el mismo, ¿cierto? Pero tenemos entonces acá unas preguntas, y es bueno, si ya se aprecia esto, esa geografía escolar desvincula esa geografía académica, esa reproducción de prácticas de enseñanza tradicionales en la geografía, y esa educación geográfica basada en esa dualidad del espacio geográfico, ¿cierto? Como receptor del accionar del ser humano. Entonces, me surgieron las preguntas sobre, bueno, y entonces, ¿qué enfoques y corrientes geográficas son las que predominan en la geografía escolar colombiana? Si se está dando esa reproducción, ¿cuáles son esos enfoques y esas corrientes que están predominando? ¿Solamente predominan en la práctica, o será que esa intención autorreproductora, digamos, también del capitalismo, se aprecia en esos documentos orientadores? ¿Será que en los documentos orientadores de manera intrínseca se están dando orientaciones para que los docentes enseñen esa geografía reproductora, ¿cierto? De allí entonces también pensé en qué relaciones epistemológicas, mirando la pregunta de abajo, dice qué relaciones epistemológicas y metodológicas presenta la geografía escolar, la geografía académica y la geografía escolar colombiana. Es decir, si esa geografía escolar se ve estática, que parece que no está en diálogo con esa geografía académica, entonces, ¿cuáles son las relaciones epistemológicas y metodológicas que se están dando entre las dos? ¿Por qué pareciera que no se está dando ese diálogo? Desde allí entonces planteé una pregunta y era ¿en qué posibilidades en didáctica de la geografía se podrían generar o se pueden generar desde la aplicación de algunas nociones y principios del paradigma de la complejidad en la comprensión del espacio geográfico?
acá surge un nuevo elemento y es el paradigma de la complejidad. ¿Por qué el paradigma de la complejidad? Reflexionando un poco, pensando cómo trascender o no trascender, repito, sino buscar nuevas alternativas de pensar al ser humano como parte del espacio geográfico, miré que habían unos acercamientos desde la geografía sistémica, pero a partir del estudio de lo que fueron los paradigmas críticos y en particular de la complejidad permitía entender al ser humano como parte de un sistema natural, ¿cierto? Y pensar desde allí cómo buscar algunos principios o algunas nociones del paradigma de la complejidad que me puedan ayudar a pensar la enseñanza de una geografía que plantee otras opciones diferentes a esa enseñanza dualista o esa enseñanza de la geografía del ser humano, desvinculado pues del espacio geográfico y que antes lo entiendan pues como parte de esa amalgama. Continúo, espero no estar, me preocupa un poco por esto, no ponerme un poco denso o estar captando un poco, digamos, su atención o su interés. Entonces acá tenemos unos objetivos específicos a partir de esta primera pregunta sobre qué enfoques y corrientes geográficas predominan en la geografía escolar colombiana. Lo que busqué o lo que se buscó fue caracterizar los enfoques y las corrientes geográficas que predominaban en esa geografía escolar colombiana. Había primero que hacer una construcción teórica sobre qué era geografía escolar, ¿cierto? ¿Qué entendemos por geografía escolar? ¿Qué posibilidades en didáctica de la geografía? A partir de esta pregunta, de la segunda pregunta, teníamos entonces analizar las relaciones entre los fundamentos epistemológicos y métodos de la geografía académica, de la geografía escolar colombiana. Y por último, acá están superpuestas, me disculpan, acá están superpuestas, comprender el espacio geográfico aplicando algunas nociones y principios del paradigma de la complejidad. Entonces acá hay algo que es bueno prestar atención cuando uno está haciendo un trabajo de investigación o está haciendo un ejercicio investigativo en pregrado, un trabajo de investigación en maestría, y es el hecho de que la misma pregunta o el mismo objetivo no presupongan, por decirlo de alguna manera, o no sean un presupuesto de la respuesta, ¿cierto? A ese asunto que se aprecia problemático. Si bien otros pensamos, si bien pienso o trato de reflexionar sobre qué posibilidades me daría pensar la enseñanza de las geografías del paradigma de la complejidad y después busco en ese objetivo comprender el espacio geográfico desde algunas nociones y principios del paradigma de la complejidad, ahí no hay una respuesta intrínseca, ¿cierto? Sino que es necesario hacer un estudio extenso del paradigma de la complejidad, mirar cuáles son sus nociones, cuáles son sus principios y cuáles de allí me pueden servir para pensar el espacio geográfico, pero no es espacio geográfico de manera genérica, sino mirar a partir de ese espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía, qué corriente, qué acepción del espacio geográfico vinculada a qué corriente me serviría para ser complementada con esas nociones y esos principios. Entonces, de allí tenemos unos principales referentes pedagógicos que se los voy a mostrar acá, ¿cierto? El doctor José Armando Santiago Rivera, acá tenemos pues, lo dejaré un par de segundos para que los aprecien. Para no extenderme de pronto mucho, desarrollando pues cada uno de los planteamientos, acá se pueden leer básicamente. Continuando entonces, tenemos entonces a José Armando Santiago Rivera, Araya, Souto, Herrera, a Raquel Pulgarín, a Calvo, a Ancela y Stefenon, a Rodríguez, que pensó bastante lo que era la didáctica de la geografía acá en el contexto colombiano. Y tenemos unos referentes ya teóricos, Horacio Capel, acá tenemos a lo que es Georges Bertrand y Claude Bertrand, que fueron digamos, los precursores de la geografía sistémica en el paradigma francés. Tenemos a Edgar Morin, por supuesto. Edgar Morin, que nos da precisamente en su gran obra El Método,
esas herramientas para poder ir identificando unas nociones y unos principios del paradigma de la complejidad que nos puedan servir para pensar el espacio geográfico, a Denis Nachmanovic, que nos ofrece esa reflexión sobre esa estética representacionalista del espacio y cómo también se puede trascender a una estética de la complejidad. Lefebvre, que es la representación del espacio, y Aleph, porque hay algo bien interesante con este asunto de pensar el espacio geográfico desde el paradigma de la complejidad, y es que se parece que se aprecia muy potente para pensar lo que son los problemas ambientales, ¿sí? La metodología, esto es basado en los planteamientos de mi mentora, la doctora Raquel Fulgarín, en el semillero de geografía de la Universidad de Antioquia, que era un semillero para pregrado. Ella digamos que nos muestra cierta concepción de la investigación no como un proceso lineal, sino como un sistema, es decir, no es que usted parta de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y llegue en el desarrollo de la investigación, sino mirado un poco más como una espiral, es decir, usted muy bien puede estar, apreciemos acá, primero definir lo que se habla de un enfoque de investigación, ¿cierto? Acá no voy a profundizar mucho, de pronto por ahí la universidad tiene un video, una grabación de una de las charlas que di en el curso sobre un curso corto sobre metodología de la investigación. La profesora Adriana, eh, con mucho gusto sé que les compartirá si lo desean. Tenemos entonces un enfoque cualitativo, en una investigación definir primero entonces el enfoque cualitativo, un paradigma hermenéutico. Tenemos 4 fases de investigación, pero hablamos de fases interactivas en el desarrollo, es decir, en la contextualización, que es toda esa construcción del planteamiento del problema, evidenciar el problema, en la conceptualización, que ya es comenzar a definir esos referentes teóricos y conceptuales pertinentes, en la significación, que ya es el diseño de técnicas, que ya es la definición de técnicas y diseño de instrumentos y aplicación y análisis de la información, y en socialización, que ya es compartir con la comunidad interesada. Uno bien puede estar en la parte de significación, eso es lo que muestra estas flechas, ¿cierto? E encontrar en la significación asuntos que puedan hacer que usted se regrese, se devuelva a hacer una mejor conceptualización o a repensar el problema. Entonces, es una manera dinámica de mirar la investigación como un sistema, no como un sistema determinista, sino como un sistema dinámico, ¿cierto? Cambiante, en evolución. A partir de allí, entonces, digamos, se complica un poquito más la cosa. Si me permiten acá, digamos que esto es una definición un poco epistemológica de lo que es la metodología de la investigación en mi tesis doctoral. Pero ya, ¿cómo yo llevo eso a la praxis? Entonces, esto sería una red praxeológica de investigación, que parte desde el problema. Del problema se desprenden las preguntas, de las preguntas se desprenden unos objetivos específicos, de los objetivos específicos se desprenden un mapeo, que sería como unas posibles fuentes de información. De ese mapeo se desprende un muestreo, que ya es precisar un poco más esas posibles fuentes de información, y digamos, ya a partir de allí ya se habla de unas fuentes. Entonces tenemos acá, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, sería documentos legales para la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia. Ese sería pues como un mapeo, eso según los planteamientos de metodología de investigación de una autora que les recomiendo bastante, que es María Omelia Galeano. Entonces, mapeo. Bueno, me interesan los documentos orientadores para la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia. Bueno, y el muestreo, puntualícelos. Bueno, de ahí me interesan los lineamientos curriculares, los estándares básicos y los derechos de aprendizaje que les comenté ahorita.
ahorita. Seamos más puntuales. ¿Cuál sería entonces la fuente ahí de información, el núcleo central? Dentro de esos documentos serían los apartados que reglamentan u orientan la enseñanza de la geografía en la educación básica, secundaria y media. Bueno, ¿y qué técnica entonces? Si podemos mirar acá. ¿Qué técnica? Para eso, la revisión y análisis documental. Ahí ya usted ya mira cómo realiza, lleva a cabo esa técnica. Si es a partir del uso de software, que es recomendable, ¿cierto? Atlas T en vivo. O si, digamos, usted construye su propio instrumento, porque todavía es posible, ¿cierto? Muchas veces dejamos que lo que son los software reemplacen un poco esa reflexión un poco más subjetiva del investigador. Desde allí se busca entonces una finalidad en la tesis doctoral y es fundamentar teórica y conceptualmente una propuesta para la enseñanza del espacio geográfico como un sistema geográfico complejo que responda a las características dinámicas de la crisis ambiental y favorezca la integración del área de ciencias sociales en la educación básica, secundaria y media colombiana. Voy a mirar acá que me están, qué pena, ya voy a terminar, me están preguntando. Bueno, me están preguntando, están publicando el enlace, ya vamos a terminar, faltan dos diapositivas. Sí, porque de pronto va tornando un poco denso este asunto. Bueno, cuando se busca, acá hay que también quiero hacer una aclaración también para los estudiantes de lo que es educación, ¿cierto? Acá se habla de licenciaturas, ¿cierto? Para ser docente, pues, de un área específica. Y es que hay que evitar caer en dar recetas, ya sea en maestría, en pregrado, en doctorado. Creo que es muy importante evitar caer en recetas de cómo enseñar algo. Cuando nuestras reflexiones sobre didáctica de la geografía o sobre didáctica de las matemáticas o didáctica de las ciencias naturales, es decir, cuando nuestra reflexión es didáctica, que trata de responder sobre cómo enseñar mejor, uno puede apreciar, y he apreciado en bastantes trabajos que he revisado, que he tenido la oportunidad de revisar de pregrado, y de posgrado, que se cae en la receta. Entonces, se hace una investigación de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o más, y al final, pareciera que el investigador le está diciendo al docente cómo enseñar un concepto, cómo desarrollar una habilidad, cómo favorecer el desarrollo de, de un valor o de una actitud, ya sea cuidado ambiental o cómo enseñar el concepto de masa o física moderna, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué considero que es necesario evitar las recetas? Pues porque la educación y en particular también lo que son los procesos de enseñanza están vinculados al contexto. Nosotros no podemos desvincular lo que es la educación del contexto y no podemos desvincular tampoco la práctica docente del contexto. Entonces, en ese sentido, si caemos en dar una receta de cómo enseñar un concepto o desarrollar una habilidad o favorecer el desarrollo de un valor o de una actitud, entonces pareciera que estamos planteando generalidades para ser aplicadas en contextos muy particulares con necesidades muy particulares, ¿sí? Y ahí es necesario entonces que de pronto se busca o busco en la tesis, más que dar una receta sobre cómo enseñar el espacio geográfico, ¿sí? Es dar un ejemplo y dar unas orientaciones, pero no unas orientaciones de cómo se debe enseñar, sino unas orientaciones de qué se debería reflexionar y qué se debería pensar, qué preguntas puede hacerse el docente para pensar la enseñanza de la geografía en contexto.
y no solamente vincularla, digamos, a la corriente sistémica o al paradigma de la complejidad, sino pensarlo de acuerdo a la corriente que aprecie pertinente de acuerdo a las necesidades del contexto en el cual está la escuela y de la comunidad. Avanzo más. Esto es una construcción que he podido hacer. Voy a bajar acá un poco esto para que se vea. Entonces, partimos de la acepción del espacio geográfico como un geosistema y hablamos ya de un geosistema complejo. Entonces acá miramos que ya el ser humano no está aparte del espacio geográfico. Esto fue construido a partir de el análisis del abordaje teórico del paradigma de la complejidad y también del abordaje del método de Morin, también a partir pues de Lev. Tenemos entonces, y de Georges Bertrand y Claude Bertrand, el paradigma francés de la geografía sistémica. Entonces tenemos acá ya un espacio geográfico entendido como un geosistema complejo. ¿Por qué como un geosistema? Primero, porque miramos que la geografía sistémica entiende el espacio geográfico como la conjugación entre lo abiótico. ¿Sí? Lo abiótico tiene tres elementos, que serían la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, conjugado o digamos en intersección con el subsistema biótico. El subsistema biótico tiene un elemento general, que sería la biosfera, y a su vez en intersección con lo que sería el subsistema antrópico. Entonces el espacio geográfico entendido como geosistema está constituido por tres subsistemas: el subsistema biótico y el subsistema antrópico. El subsistema antrópico tiene otro elemento que sería la sociosfera, que comprende al ser humano, pero también a su accionar. Entonces, miramos que acá ya el espacio geográfico ya no divide al ser humano del mismo, sino que ya lo entiende amalgamado, ya lo entiende en intersección. A partir de allí, entonces, a partir del abordaje de Morin y de la complejidad, entonces miramos que la complejidad tiene unos principios que nos pueden ayudar a complementar esa concepción del espacio geográfico para una comprensión dinámica del mismo y también para una comprensión de la dinámica de los problemas ambientales, que se comprenden también como sistemas dinámicos o complejos. Tenemos acá entonces tres principios que logré rescatar de allí, que sería el principio dialógico, que es decir, el reconocimiento de las interacciones, el principio dialógico que plantea el reconocimiento de las interacciones en un sistema dinámico, ¿sí? Y allí hay algo bien importante, y es el diálogo de saberes para poder comprender esas interacciones. Es decir, que no solamente la ciencia sea la que contribuye a esa reflexión entre esas interacciones, sino también hay otro tipo de conocimientos, el conocimiento empírico y los saberes ancestrales. El principio de recursividad, que es una retroacción de los efectos sobre las causas, es decir, ahí entonces es posible que el estudiante comprenda que el accionar humano sobre el espacio geográfico, al ser recursivo, es decir, a tener una retroacción, también lo afecta a él, porque él también forma parte del espacio geográfico. ¿Sí? Si se contamina la fuente hídrica, también se imposibilita la obtención de agua potable para la población, ¿cierto? Y para los animales. Y el principio holístico, es decir, el holismo, ese análisis estructural, es decir, que hay una imposibilidad de simplificación del espacio geográfico como lo quería hacer, o como no lo quería hacer ver, sino digamos, como se trataba de hacer a partir de esa concepción moderna del espacio geográfico. De allí entonces tenemos algo que parece que no me quiere avanzar. De allí entonces tenemos algo bien interesante y es este asunto, y es que desde esta concepción sistémica compleja del espacio geográfico, tenemos a partir de estos principios del paradigma de la complejidad, se busca ya no una comprensión objetiva del espacio geográfico, sino una concepción dinámica, es decir, compleja. ¿Cómo así de compleja? En la cual también pueden entrar saberes ancestrales. Acá tenemos, por ejemplo,
Sumacawasay, Ulaguaba, Baluá, perdón, Sumaumaña, que ya nos vincula un poco más al buen vivir, si lo quieren buscar, que ya es, digamos, otras maneras de entender la relación con la naturaleza y nosotros, parte de la naturaleza, que buscan esa vida en plenitud y armonía con la naturaleza. Entonces, esto entonces ya tendría unas repercusiones sobre esas bases, el legado bases del sistema educativo y el currículo, es decir, sobre la escuela del currículo, ya no sería esa formación para la competitividad, sino que sería una formación para la solidaridad y armonía con los demás y con la naturaleza. Digamos que eso es a lo que quiero llegar y a lo que estoy intentando llegar y que quiero pulir y quería compartir con ustedes, que no solamente la manera de enseñar una ciencia responde a lo que es la perspectiva epistemológica o los fundamentos epistemológicos. Un docente sí debe tener mucho conocimiento epistemológico sobre la epistemología y la historia de la ciencia que enseña, ¿cierto? Pero también no se debe desconocer que dentro de esa epistemología pueden haber unas estructuras hegemónicas que lo que buscan es reproducir una situación, ya sea social, un status quo, y en este asunto es necesario el pensamiento crítico, el paradigma crítico, el pensamiento crítico, mirar que somos producto de la historia, pero también podemos pensar en otras alternativas. Eh, y esta es como, digamos, la que les quería compartir a ustedes. Muchas gracias. Las referencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Johnny. Si hay alguna pregunta o alguna reflexión, pues este sería como el momento. Y si no, pues agradeciéndole nuevamente a Johnny su interesante exposición y tu trabajo de tesis que realmente creo que aporta en relación a la educación en general, no solo a la educación geográfica o en geografía, sino que a pensar una educación atingente, no dual, inter y transdisciplinaria y que se expresa en este caso en el espacio geográfico, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Johnny.